Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarles a que vayan abriendo su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 6. Seguimos con nuestra serie Enfrentando las Tentaciones. Este es el tema número 7. Y le hemos titulado Identificando las Tentaciones, parte 1. Identificando las Tentaciones, parte 1. Y vamos a leer Génesis 3, versículo 6. Que este versículo ya se lo deben de saber de memoria, ¿no? Bueno, yo no me lo sé de memoria, entonces tengo que leerlo. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios puso los 5 sentidos en nuestro cuerpo para relacionarnos con el mundo que nos rodea. Y esos sentidos que Dios puso, que ustedes ya deben saber cuáles son, aunque ahorita los vamos a mencionar, esos sentidos que Él puso en nuestro cuerpo es una muestra de la generosidad de Dios, porque nos regaló, es un don de Dios, los 5 sentidos con los cuales nosotros nos relacionamos con el mundo externo. En 1 Timoteo 6, versículo 17, miren lo que dice Pablo acerca de uno de los sentidos, que es el sentido del gusto. Y es bien interesante lo que dice Pablo aquí en 1 Timoteo 6, 17. Dice: a los ricos de este siglo, o los cristianos de este mundo, de este tiempo, dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Noten que no dice que no tengan riquezas, sino que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales, ¿cómo son? Según Pablo, son inciertas, ¿sí? Sino deben de poner su esperanza en el Dios vivo. Bueno, ese Dios vivo dice que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué nos da las cosas? Para que las disfrutemos. Está bien interesante esto. Los 5 sentidos con los que Dios ha bendecido al ser humano, pues son la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, ¿sí? Con el sentido de la vista nosotros podemos ver las maravillas de Dios. Ese es un don, poder ver la grandeza del universo y ver la luna y tantas cosas hermosas que Dios hizo. Con el tacto podemos tocar y sentir la ternura de un bebé, por ejemplo, ¿sí? Con el gusto, pues las tortas ahogadas. Pero el gusto es una bendición porque Dios creó alimentos para que con acción de gracias participen los creyentes. Pero a cada alimento, a cada verdura, a cada fruta le dio un sabor, ¿no es cierto? Fíjense lo maravilloso, la generosidad de Dios. Imagínense que todo supiera a piña, o a sandía, o a mango, qué sé yo. Pero también nos dio el sentido del olfato. Con el olfato podemos nosotros oler el perfume de una rosa, por ejemplo, de las flores. Del oído podemos escuchar tantas cosas hermosas, el canto de los pájaros, qué sé yo, tanto. Es una bendición los sentidos que Dios puso, ¿sí o no? Es una bendición. El problema está en los excesos, buena atención, el problema está en los excesos de las cosas que deleitan a los seres humanos. Ahí está el problema. Y está en el uso pecaminoso de los sentidos que Dios nos dio, porque de allí es donde vienen la gran mayoría de las tentaciones, a través de esas 5 sentidos que Dios puso en nosotros, pero que a la vez, por causa del pecado, se desvirtuó todo. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 31, mira este versículo, te va a sorprender este versículo.
por lo que dice así, 1 Corintios 7:31. Dice así: y los que disfrutan este mundo, déjenme explicarles esta frase. Disfrutar el mundo significa las cosas que Dios hizo, ¿sí? La comida, la hermosura del paisaje, qué sé yo. Y los que disfrutan de este mundo, aquí mundo no significa lo malo del mundo, porque le está hablando a los cristianos, ¿ok? Entonces dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, o sea, no pongan tanto sus sentidos, aunque es deleitoso, pero no pongan tanto sus sentidos en las cosas hermosas que Dios creó aún. Dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, toda esa belleza y esos cantos de los pájaros, todas esas flores, todas esas cosas hermosas que podemos ver, tocar, sentir, oler, van a pasar, ¿sí? Entonces, el énfasis de las Escrituras está en no caer en la tentación, pongan atención, de no usar los sentidos que Él nos puso de una manera egoísta y pecaminosa, ¿sí? La tentación está en el uso incorrecto y excesivo de los sentidos que nos pueden esclavizar al placer que producen. Y entonces caemos en la tentación de solo buscar satisfacer nuestros deseos netamente terrenales y carnales. No sé si me expliqué. ¿Sí o no? Pues digan algo. Ahí hay una tentación. ¿Por qué? Por nuestra humana debilidad. Que aunque fue una bendición o es una bendición los sentidos que Dios puso, detrás de ellos también puede haber tentaciones. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en esta primera parte en el sentido de la vista. Sentido de la vista, ¿sí? Con ese sentido, pues nosotros podemos admirar, como ya lo dijimos al principio, muchas cosas hermosas que Dios creó, pero también puede ser un sentido por el que la tentación puede hacernos tropezar. Y ahí es donde está el punto aquí. Nosotros tenemos que estar muy alertas donde ponemos los ojos, qué es lo que miramos. Por ejemplo, en Génesis 3:6, que fue el versículo que leímos, vamos a retomarlo, y dice así: cuando Satanás les sugiere que si come de ese fruto, pues iba a ser igual que Dios. Ustedes ya conocen la historia, pero quiero que noten al principio del versículo 6, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sucedió? Vio. Y aquí el ver le hizo tener la tentación de probarlo, porque dice que vio que el árbol era bueno para comer, o sea, para gustar. Y seguramente que ella había gustado de muchos frutos que estaban ahí, deliciosos. La generosidad de Dios se manifestó, pero justamente el fruto prohibido fue el que Satanás le ofreció a Eva. Pero ¿por dónde entró el asunto? Vio. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, es decir, tenía buena apariencia. A lo mejor vamos a suponer que era una manzana, porque ya ven que era una manzana y que era... Yo en lo personal creo que fue una sandía, pero bueno. Aunque esas no se dan en el árbol, pero usted sabe, ¿no? Entonces vio que el árbol era agradable. Probablemente, vamos a suponer que era una manzana. Pues imagina una manzana roja, de esas que se dan acá en el norte de México, de esas llamadas delicias, ¿sí? Porque son una delicia esas manzanas. Entonces ella ve que era bueno para comer. Ha de haber pensado y ha de haber dicho: esto se ve delicioso. ¿Cuántas veces nos sale el hambre cuando vemos y olemos? ¿Y qué es lo que sigue? Gustamos. Entonces esto fue lo que hizo Eva. Era un fruto agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido,
el cual pues vio el fruto. Y yo creo que Eva le dijo, mira, esto está 10 puntos, como dicen en Sudamérica. No tiene desperdicio, como dicen acá los dominicanos. O sea, era algo que en apariencia era deleitoso a los ojos. Pero ¿por dónde entró? Por lo que vieron ellos. Escuche bien, la mercadotecnia, ¿usted sabe lo que es la mercadotecnia? Los sistemas de mercadeo, ¿sí? Está diseñada y se usa para la publicidad, para que la gente vea, ¿sí o no? Para que la gente vea, porque según la filosofía popular dicen que de la vista nace ¿qué? El amor, así dicen ellos. Entonces aquí viene una pregunta, ¿por qué hasta para anunciar un chicle te muestran a una muchacha en un bikini? Para que veas. Fíjate dónde está todo, cómo está todo ya tan tergiversado, tan torcido, nada que ver. ¿Qué tiene que ver el chicle con una chica en bikini? Nada. Sin embargo, así te presentan el asunto, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se ve, imágenes en la televisión, en internet, en la publicidad, fíjate bien, y todo está diseñado para ver, porque los mercadólogos saben el poder que tienen las imágenes, y Satanás sabe la debilidad que tenemos los seres humanos y hace una combinación, y es justamente allí donde hay muchas tentaciones, en el ver, ¿sí? Hay un dicho que dice, es una filosofía del mundo, que dicen las mujeres del mundo, y dicen, la que no enseña no vende. Así dicen, ¿no? Bueno, así es el mundo. La que no enseña no vende, dicen. Entonces, aquí cabe un principio para nosotros los cristianos. Precisamente por eso es que la mujer cristiana debe ser prudente en su vestimenta. Justamente por eso. Y la Biblia trata el punto, ¿sí? Porque si usted, señorita, dice que es cristiana, usted no tiene que andar enseñando para vender, porque usted no es del mundo. ¿Sí me explico? Pero los esposos, pongan atención los esposos, a ver, digan, aquí estoy. Tienen que fijarse. Está bien, a lo mejor a ti te gusta tu mujer que está hermosa, bueno, pues está bien, es tu esposa. Pero escúchame bien, tenemos que nosotros ver aún cómo se viste nuestra esposa, cómo se visten nuestros hijos. Yo entiendo que hay una lucha entre los hijos que no son cristianos, y la muchacha quiere vender, quiere enseñar. Lo que no se tolera, y Dios no lo tolera, y Dios lo reprende, lo rechaza porque es de la carne, es que la mujer cristiana traiga sus falditas hasta acá, ¿me entienden? Y ande enseñando allí lo que Dios le dio. Eso es lo que Dios rechaza. ¿Por qué? Porque justamente puede ser un medio de tentación y de tropiezo para otras personas, para hombres y aún hasta mujeres, con tanta torcedera de la sexualidad que hay. Entonces, todo entra por lo que se ve. Y nosotros tenemos que entender bien el tema, porque detrás de todo eso hay muchas cosas que giran, que pueden hacer tropezar cuando vemos. Déjame ponerle otro ejemplo. ¿Se acuerda? Ahí vaya buscando en Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis 13, 10. Esa es una historia cuando Lot, sobrino de Abraham, se les multiplicó el ganado, o sea, estaban prosperando, y los pastores de Abraham y los de Lot se peleaban porque la tierra se hacía pequeña por tantas reses que tenían, tanto ganado. Entonces Abraham era un hombre muy generoso,
y le dijo a su sobrino: mira, ¿sabes una cosa? Yo quiero llevar las cosas en paz contigo. Mira, te doy a escoger. Si tú vas hacia el sur, yo voy hacia el norte. Si tú vas hacia el frente, yo voy hacia atrás, para evitar problemas. Entonces, la generosidad de Abraham se ve allí, en este trato que tuvo contra su sobrino. Le dijo: mira, a donde tú escoge, y yo voy a respetar lo que tú escojas. Lo que yo quiero es que haya paz entre nosotros. Y en Génesis 13, versículo 10, después de que Abraham le dijo eso, dice: y alzó Lot sus ¿qué? Sus ojos, y ¿qué vio? Vio la llanura del Jordán, y como le dio a escoger, pues vio toda esa tierra tremenda. Dice: toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, mire, escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Dónde empezó? ¿Por qué escogió toda la llanura del Jordán? Porque primero vio. ¿Sí? Cuando tú vas y compras una casa, tienes que verla, ¿sí o no? Cualquier cosa tienes que ver, ¿sí? Entonces aquí se ve que Lot, en el versículo 11, dice que escogió para sí, y esa frase denota cierto egoísmo, ¿entienden? O sea, como que se aprovechó y dijo: ay, pues mi tío Abraham me está dando la oportunidad, y vio, dice: no, pues yo voy a escoger toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y miren, lo que escogió, a dónde lo fue llevando. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? Sodomitas, que es sinónimo de gente perversa sexualmente. Eran homosexuales y eran violadores. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Escúchame bien. A Lot vio la tierra, pero él nunca vio la clase de gente que vivía allí. Entonces él escoge esa llanura y dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, se empezó a acercar. Todos conocemos esta historia, cómo sus hijas aún se pervirtieron, cómo su esposa era bien mundana. Cuando llegó el ángel, él, a pesar de que tuvo ese error, bueno, dice la Biblia que él afligía su alma viendo todo lo que hacían esos hombres perversos. Pero cuando el ángel llegó y le avisó a Lot que debía de salir rápido, porque Dios iba a destruir esas ciudades de Sodoma y Gomorra a causa de su perversión, le dio una instrucción. Dice: miren, salgan rápido, pero ninguno de ustedes mire hacia atrás. Y cuando iban saliendo, dice la Biblia, usted conoce la historia, que la mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Por qué miró hacia atrás? ¿Qué miraba? ¿Qué veía? Todo lo que amaba. ¿Dónde estaba? En el mundo. Sodoma y Gomorra es sinónimo del mundo, de todo lo perverso, de lo torcido. Por eso la Biblia dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. O sea, no se concilia eso. ¿Por qué la gente se endeuda? ¿Por qué la gente se endeuda? La respuesta es bien sencilla: porque constantemente ve lo que la televisión le anuncia. Y fíjense que la mayoría de lo que nosotros llamamos necesidades, en realidad son necesidades innecesarias. Muchas de ellas. Porque básicamente las necesidades básicas del hombre, Jesús lo dijo, es el alimento, el techo, el vestido. Esas son necesidades básicas del ser humano. Pero la concupiscencia de la carne, los deseos desordenados,
han hecho que nosotros los seres humanos inventemos necesidades. Muchas de las cosas que usted y yo tenemos en realidad no son necesidades. Las inventamos. Y como ya se nos hizo sinónimo de necesito esto, la gente con tal de obtenerlo no se mide y se endeuda. Y como los mercadólogos saben esto, y luego los banqueros te ofrecen las tarjetas de crédito y todo ese asunto, todo está fríamente calculado para envolver a la gente en un sistema. Hace unos días que iba a visitar algunas de las iglesias, casas de oración, estaba en el aeropuerto, se acercó una persona y me dijo: hoy es tu día, me dice. Ya se imaginan, ¿no? Entonces yo, ¿de veras? Este es mi día. Dice, yo te voy a dar una tarjeta de crédito American Express, pero la mejor. Nada más fírmame aquí, mira, lléname esto. Entonces yo le digo, fíjate que no uso tarjeta de crédito. Le digo, ¿qué? Le digo, se oye raro, ¿no? Dice, ¿cómo que no uso? No uso tarjeta de crédito. Me dice, ¿pero y por qué? Le digo, pues ¿por qué no? ¿Y cuánto tienes sin usar tarjeta de crédito? Le digo, como 20 o 25 años. ¿Y por qué dejé de usarla? Porque yo la sé manejar y nunca le pagaba intereses al banco. Entonces yo no era negocio para ellos. Por lo tanto me empezaron a meter cobros. De alguna manera me querían sacar dinero. Me metían cobros que yo no hice. Un día apareció un cobro un consumo que se hizo en París, y el mismo día, con una hora de diferencia, otro en Vallarta. Bueno, hubiera preferido haber estado en París. Pues no estaba ni en París ni en Francia. Entonces dije, no, ¿para qué quiero esto yo? Ahora, yo no estoy, fíjese lo que dije, yo sé manejarla, yo puedo manejar una tarjeta de crédito. Pero justamente el negocio de los bancos es que tú no sepas manejar la tarjeta de crédito. Y luego la mercadotecnia te bombardean por todos lados. Entonces tú sueltas la tarjeta y sueltas la firma y ya ves cómo estás. Porque vemos en la televisión. A ver, ¿necesitas 2 televisiones? Bueno, ni siquiera 2. ¿Necesitas una televisión? A ver, escúchame bien. ¿Necesitas? Pero Señor, dame la de 70 pulgadas. Tú sabes, yo soy tu hijo, Padre. Nunca me das nada. ¿Necesitas 2 carros? ¿2 autos? Algunos dicen, pues ni uno tengo, pero quisieras 2. Porque el hecho que no tengas no significa que no te atrae, porque ves y luego ves que alguno remató su auto y viste que lo remató. ¿Y por qué no me da? Y estás allí y pones carita de quién sabe qué. Pues te sientes como que no vales nada, porque no traes esto, no traes puesto aquello, no tienes aquello. En realidad son necesidades. Las hemos inventado, Muchas de ellas las hemos inventado. A ver, ¿para qué quieres 3 casas? Bueno, escúchame bien. Yo sé que los que no tienen casa dicen, no tengo ni una. Pero escúchame, los que tienen una, lo quieren 2. Y luego 3, 4, 5, y al rato quieren ser dueños de la colonia del Fresno. O sea, es ese asunto que está dentro de nosotros los seres humanos. Ahora, Dios le dio muchas riquezas a Abraham, pero se ve la generosidad de Abraham, ¿entienden? Moisés tenía todo en Egipto, era hijo de la hija del faraón, pero él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él rehusó deleitarse en las cosas de este mundo. Él rehusó. O sea, él sí tenía bien puesta la mirada en el galardón, pero cuando él estaba allí, él disfrutaba pues de la abundancia de Egipto. Entonces fíjense, hay un equilibrio aquí. O sea,
hay cosas que necesitamos, ciertamente, pero ¿qué tantas de esas cosas que decimos que necesitamos son reales? Entonces, ahí es donde está la tentación, puede estar la tentación, ¿entienden? No les voy a pedir que levanten la mano, pero pues yo puedo entender que muchos de ustedes, o un buen número de ustedes, están endeudados con sus tarjetas de crédito. No las han sabido manejar, porque compran y pagan y pagan y pagan y pagan. Y firman y firman y firman y firman. Porque creen que tienen necesidades. Y bueno, dicen, ay, ya no tengo zapatos. Y abren el closet y como 40 pares. Pero no tengo este colorcito. Mira, este colorcito que se ve aquí no lo tengo. Y ahí está la tentación. Y eso es lo que precisamente el Señor nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y cuando veamos, ¿qué onda? O sea, hay que discernir. Necesitamos pedirle al Señor discernimiento. Porque puede ser que detrás de aquello que estemos viendo que se ve inocente, que se ve bueno a los ojos, como el fruto en el huerto y como la llanura que Lot vio, detrás de eso puede estar tu tropiezo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? La Biblia dice en 1 Timoteo 6:8: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mira, ahí está, ¿ves? 1 Timoteo 6:8: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento con lo básico. Porque allí en ese mismo capítulo, en los versículos de abajo, Pablo habla precisamente de que por haber codiciado el dinero, muchos cayeron. El amor, la raíz de todos los males, dice Pablo en el versículo 10, es que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué sucedió? Se extraviaron de la fe, o sea, se desviaron de las verdades de Dios y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, algo sucedió en la iglesia de Éfeso, que se les presentó a algunos cristianos y no alcanzaron a discernir que detrás de aquello empezaron a codiciar, a querer tener más dinero que el que a lo mejor ya tenían. Y bueno, no, eso no está peleado con que tú seas una persona creativa y que hagas buenos negocios. No está peleado con eso, de eso no está hablando, sino que está hablando de que no pongas tu esperanza en las riquezas, porque se pueden esfumar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí o no? Entonces, en primera instancia, la Biblia nos enseña, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mira, hace años, cuando estábamos allá en el otro local, se acercó conmigo pues una persona ahí congregante. Me dice, pastor, ¿usted qué me aconseja? Fíjese que quiero comprarme un auto nuevo. Entonces yo le dije, ¿y cómo lo vas a comprar? ¿Tienes el dinero para pagarlo al contado? Dice, no, dice, pero tengo un auto y lo quiero dar de enganche y luego pagar. Entonces yo le dije, esto fue como en 1985. Entonces yo le dije, ¿y qué año es tu auto? Y me dice, es 1984. Le dije, oye, pero tu auto está nuevo, tiene un año. Sí, hermano, pero usted sabe, se va quedando uno atrás. Es como las computadoras, es como toda la tecnología, ¿sí? Apenas tienes la mejor computadora y ya te sientes Bill Gates. Y al otro día sale en el periódico la nueva computadora, entonces tú ya sientes así chiquita tu computadora. Entonces dices, esa es la tentación, ahí está la tentación, pues se llama identificando las tentaciones. Entonces ahí está, porque luego empieza a decir, híjole, no, ya me quedé atrás, la voy a vender, hermanos. Muchos no disciernen. Entonces yo le dije a esta persona, le dije, oye, no, o sea, ¿en cuánto te lo toman ahí en la agencia? No, pues en tanto. Le dije, fíjate nomás, si tú lo vendes por fuera, le ganas más,
Pero yo le dije, escúchame bien, dar un auto que está nuevo de 1 año para quedarte endeudado, ese no es buen negocio, le dije. Ese no es una buena compra. Él decidió hacerlo y dio su auto. Se lo tomaron en la agencia casi a mitad de lo que valía. Y él, bueno, llegó con su auto pues bien bonito, ¿no? A los 3 meses le quitan el trabajo. A los 6 meses ya no traía ni un carro. Se lo recogieron, lo perdió. ¿Todo por qué? Y miren, ató al diablo. Dio de patadas, chilló, lloró, se quejó. ¿Y por qué a mí, Dios? Pues es que, miren, hay cosas que se solucionan con la sabiduría de Dios, ¿eh? Y ahí es el punto, precisamente. Hay cosas que, muchas cosas tenemos nosotros que cuando las vemos hay que discernir. No te dejes llevar inmediatamente. Algunos apenas reciben algo de dinero y ya están, les da, como que les pica, ya lo quieren gastar. Ya, hey, cristianos, ¿qué onda? No ahorran, no saben ahorrar, no saben invertir bien su dinero, y luego al rato hasta los diezmos le bajan al Señor, porque no me ajusta, dicen. Entonces ya, fíjate, algunos de ustedes le dan más dinero a los bancos que lo que dan para la obra de Dios. Eso es penoso y vergonzoso. No me vean feo, les estoy hablando con la verdad, porque les conviene, ¿sí o no? Y eso muchos no lo alcanzan a ver. Entonces, detrás de todo eso, hermanos, se esconde una tentación, y muchos han caído. Entonces tenemos que pedirle a Dios discernimiento, sabiduría. No te dejes así nada más, analízalo, porque se puede ver como el fruto allá en el huerto, o como la llanura del Jordán. Y después, ya ve que la Biblia dice, no todo lo que brilla es oro. No, tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque ahí está escondida la tentación. Vamos a seguir viendo ejemplos en la Biblia cuando el sentido de la vista nos puede arrastrar. Eso ya vimos en cuestión de cosas materiales, el dinero, detrás la ambición personal, el uso de los sentidos que Dios nos dio, que es una bendición, pero al no controlarlos, al no tener dominio sobre ellos, nos pueden arrastrar. Miren, vamos a ver un caso bien tremendo, y es el caso de David. Busque su Biblia en 2 de Samuel 11:1. Y vamos a ver cuando el sentido de la vista puede arrastrar a un cristiano, a un creyente, hasta lo más bajo. ¿Todo por qué? Por no controlar el sentido de la vista, que es una bendición de Dios. 2 de Samuel 11:1 al 5, no vamos a leer toda la historia, nada más hasta ahí. Dice así, 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mire, era el tiempo que salían los reyes a la guerra. ¿Qué era David? Un rey. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra. Tenía que estar haciendo lo que debía de estar haciendo. Era tiempo de guerra y tenía que estar ahí al mando del ejército de Israel. Pero dice que se quedó en Jerusalén. Y ahí está, fíjense, la primera puertita de entrada hacia lo que enseguida se desencadenó. ¿Están listos para leer? Versículo 2. Como no estaba donde debería de estar, por eso la ociosidad es muy peligrosa, hermanos, muy peligrosa. Versículo 2. Y sucedió un día, fíjate, lo cual significa que pasaron una buena cantidad de días, que se quedó ahí sin hacer nada, cuando había una guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, fíjate, en la tarde, que se levantó David de su lecho en la tarde. O sea que estaba ahí flojeando. Dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
ahí encima, ahí miraba todo Jerusalén. Y de repente, ¿qué dice la Biblia? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y vio, ahí está, vio. Aquí hay muchos principios, no puedo mencionarlos todos, pero mira, escúchame bien. La primer mirada, como dijo un cristiano sabio del pasado, dijo: la primera mirada tú no la puedes evitar. Esto va para los varones. La primera mirada tú no la puedes evitar, pero la segunda sí, porque ya sabes lo que está allá. Y la tercera también, y por supuesto la cuarta. Pero la primera es inevitable. Seguramente David dice, bueno, dice ahí que se estaba paseando y de pronto, pues él no estaba buscando ver eso, Él no estaba enfermo de la mente. Pero como estaba flojeando, de repente, pues él está mirando todo Jerusalén, hermosa ciudad, la ciudad del rey, y de repente, dice, voltea así y ve a una mujer que se estaba bañando. Y luego la Biblia es un libro muy tremendo, hermanos. No se andan en las ramas, dice, y vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y qué hizo David? La vio. Entonces, él no pudo evitar la primera. El asunto es que se quedó clavado ahí, ¿entienden? Pero él estaba en ese momento débil, porque no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. Entonces, cuando él la ve, algo pasó en su mente. Lo mismo que le pasó a Eva, ¿sí? Lo mismo que le pasó a Lot, pero aquí es en otro sentido, ¿sí? Ahora, nosotros los hombres cristianos tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos. No podemos evitar cómo vive el mundo. No podemos evitar que las mujeres del mundo se vistan como se visten, pero sí podemos evitar poner nuestra mirada fija así, que hasta la baba se les caiga. Sí se puede evitar, ¿sí? Porque por eso muchos hombres se han deslizado y han destruido su matrimonio, porque no saben controlar su vista. Pero ver a su esposa es diferente. ¿Captan la idea? Es diferente. Y David era un hombre casado. La historia de todos los días. ¿Cuál es la historia de todos los días? Pues anda con otra. ¿Y cómo empezó? Porque la que no enseña no vende, y le vendió el fruto prohibido, y se tragó la manzana y nunca supo discernir que detrás de aquel fruto que se miraba agradable a los ojos, como lo que vio Eva, y la hermosura de la llanura del Jordán, como lo vio Lot y Sas. Ahora, esta mujer era una mujer casada también, pero qué imprudencia bañarse con la ventana abierta. Hay muchas mujeres imprudentes en el mundo, pero esas así son. Lo que sí deben de evitar mujeres cristianas es la imprudencia, lo recalco, en su vestimenta, en su manera hasta de sentarse. Porque hay cristianas que no se saben ni sentar y enseñan todo. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque eso puede ser tropezadero. Hay veces, como esta es una congregación donde llegan miles de personas, a veces la gente, pues, algunos no entienden, no sé, pero me mandan correos o me mandan hojitas. ¿Cómo es posible que usted tolere a esas mujeres que llegan a casa de oración? Ay, si quieren que me ponga ahí a la puerta y estarlas viendo cómo vienen. O sea, también digo, usen el sentido como es una congregación grande, y ¿cómo medir eso? Pues, ¿cómo hacerle? Bueno, eso se puede entender hasta cierto momento en una mujer a la que a lo mejor le compartieron allí en una plaza y le dijeron: te invitamos a la reunión, y a lo mejor viene con una minifalda, que es difícil, ¿sí o no?
Y entonces llega, y si alguien no, se puede prestar a varias interpretaciones, como que nosotros toleramos, yo lo digo públicamente, no toleramos eso. Pero ¿cómo evitarlo? Lo que sí es intolerable es en la mujer cristiana que teniendo sus 3, 4, 5 años o hasta 10 años de cristiana anda enseñando para vender. Pero maridos, póngase a bajarle ahí la bastilla y cósale. Pero si ustedes, y usted, señora, si su marido le dice, oye, pues ese pantalón, ¿cómo te lo pusiste? ¿Te tiraste del 10º piso y los tenías ahí para entrar, o cómo le hiciste? Entonces David, dice versículo 3, envió a preguntar por aquella mujer, lo cual se denota que él se quedó allí clavado, ¿entienden? Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, es mujer de Urías Heteo. Pero ya la tentación, la lujuria de la carne, ya lo había atrapado. Fíjense el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y el desenlace de la historia es de las historias más tristes que la Biblia narra. ¿Y dónde empezó todo? ¿Dónde empezó? Díganlo. En lo que veía. ¿Sabe que una de las cosas que tienen atrapadas a las generaciones de hoy, y más a los varones que a las mujeres, es la pornografía? Déjame darle algunos datos que pude recabar ahí rápidamente, pero déjeme decirle que la pornografía es una de las trampas favoritas que Satanás está usando. Según las últimas estadísticas, hay 25 millones de páginas de pornografía en el internet. 25 millones. Cada segundo, ahorita ya pasó uno, cada segundo ingresan 28,000 personas visitando este tipo de páginas pornográficas. Al año la gente gasta más de 5,000 millones de euros pagando por ver. 70% de los que ven pornografía son hombres, el otro 30% son las mujeres. ¿Por qué los hombres son más dados a ver? Porque el hombre, cuando Dios, el hombre y la mujer tenemos los mismos sentidos, pero en el hombre se volvió más débil el asunto de la vista que en la mujer. Eso está en muchos ámbitos de la vida cotidiana. 35% de las descargas en internet son de pornografía. Fíjese nomás. Por día, escuche bien este dato, 116,000 personas cada día ven pornografía infantil. ¿Usted sabe de esto? 20% de la pornografía que se ve en los lugares se ve en los lugares de trabajo, o sea, donde la gente trabaja con computadoras, y cuando se descuida el jefe empiezan a ver. Por eso en muchos empleos en Estados Unidos yo me di cuenta que allá ya les bloquean todo, porque no solo se distraen, sino que entran a una perversión. Mira que este dato, los días con menos visitas a las páginas pornográficas son aquellos días en los que se celebra alguna fiesta religiosa, o sea, se vuelven santitos. Por ejemplo, en Semana Santa dicen los informes que baja las visitas. O sea, hay que recordar que Cristo murió por nosotros, ¿no? Pues hay que recordar. Navidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos, encontré un dato allí, que es, en los Estados Unidos celebran a una fiesta que le llaman el Thanksgiving, o sea, el Día de Acción de Gracias. ¿En qué consiste esta celebración? Ellos recuerdan cuando llegaron los pioneros a los Estados Unidos, que llevaron el evangelio, que ellos le daban gracias a Dios,
Entonces ellos cenan, comen pavo es, ¿sí? Y entonces ellos dan gracias a Dios por todo lo que Él les ha dado, están agradecidos, se junta la familia, es una fiesta bonita, aunque ya se volvió como la Navidad acá, muy mercantilizada, ¿no? Porque un día antes anuncian que va a haber rebajas en las tiendas, con rebajas hasta del 70%, y ¿sabe? La gente se duerme en los centros comerciales para aprovechar todas esas baratas. Bueno, encontré que en el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos es el día más bajo en los Estados Unidos, que la gente deja de visitar las páginas de pornografía. O sea, hay una dualidad allí, ¿sí? En Eclesiastés 1:8, no lo busque, pero allí dice que nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca se sacia el ojo de ver. Y como es insaciable, ahí es donde está la tentación. Y ahí es donde los cristianos tenemos que estar bien listos. Saben que también hice una investigación, y el porcentaje de gente o varones, mujeres que van a las iglesias alrededor del mundo, surgió por ahí un porcentaje como del 30 a 35% de la gente que va a las iglesias como esta, que están atrapados en la pornografía. ¿Por qué? Porque ya están seducidos de ver. Yo personalmente he tratado problemas matrimoniales, y detrás de todo eso está la perversión de la pornografía, porque la señora se siente usada por el marido que nomás está allí viendo. Mira cuántos correos recibo de gente: ayúdeme, pastor, pero usted es el único que me puede ayudar porque usted conoce la Biblia. Yo les dije: yo no te puedo ayudar. O sea, todavía no entienden. ¿Yo qué les puedo ayudar? En nada. No, sí, usted, bueno, ok, lo único que te puedo decir es arrepiéntete. ¿Y qué hago? Pues apaga la computadora. ¿O qué quieres, que yo también vaya y te la apague? No, es que cada uno de nosotros, Dios también nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, como dijo Martín Lutero, tú no puedes evitar que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, encima, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Y ahí es donde muchos no alcanzan a discernir que detrás de todo eso hay una tentación. Miren lo que hizo Job. Busque Job 31, versículo 1. Job 31:1. Estos textos de Job están tremendos. Job 31:1. Dice así. Me voy a esperar porque quiero que lo lean en su Biblia. Job 31:1. Dice así: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué está diciendo Job allí? O sea, que él se guardaba. Bueno, aparte que la Biblia dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, etcétera. Y mira lo que dice él. Dice que hice pacto con mis ojos. Un pacto es un compromiso, ¿sí? O sea, es algo alegórico, usted lo entiende. Hice pacto con mis ojos. Dice: ¿cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? O sea, o a una joven, siendo un hombre él ya viejo. Y donde quiera se ven los viejos rabo verdes, ¿los ha visto? Y es bien continua la escena inevitable del hombre de 55, 60 años que anda allí con el niño, y está bonito el niñito, ¿verdad? Entonces no falta quien le diga: qué bonito está su nieto. Entonces, no es mi nieto, ay, perdón, es mi hijo. Y luego volteas a ver a la esposa, 25 años, 30 años, y dices: bueno, eso es típico. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? Decía Job: eso está tremendo. Hice pacto con mis ojos. Entonces vean cómo la Biblia
nos revela, por un lado, que los sentidos que Dios puso en nosotros son una bendición, pero también, dada la corrupción, la pecaminosidad, la caída, nuestra naturaleza humana corrupta, detrás de esa bendición también se puede esconder una tentación. Es una bendición tener algo de dinero en la mano, ¿sí o no? Porque con eso puedes tú comprar comida para tus hijos, ¿verdad? El fuego controlado es una bendición. Por ejemplo, el boiler allí en tu fogón, allí en tu casa, te calienta el agua, te entibia el agua, ¿no es cierto? Con agua, con fuego tú puedes cocinar, pero el fuego está controlado. Pero cuando ese fuego pierde el control, se descontrola, causa destrozo. Allá por donde yo vivo, hay bosque. Y una vez me dice mi hermano, oye, acaban de hablar de que por allá donde tú vives se está quemando. Entonces dije, bueno, seguido hay quemazones por todos lados. Pero cuando salí de aquí, miré hacia el rumbo que veo, digo, ay, eso está pesado. Entonces ya me fui. Cuando yo voy llegando, no, el bosque estaba incendiado. Hubiera visto a los animalitos brincando todos quemados, los venados, salió en la televisión, las ardillas todas chamuscadas. El fuego descontrolado te destruye. ¿Sí o no? Hay un fuego, hay una, así por llamarle de una manera, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad es algo que Dios puso en el ser humano y es una bendición. La sexualidad, bajo los parámetros de Dios, pero descontrolado, provoca destrozo y medio, como en el bosque. Y ya Jalisco tiene los primeros lugares en jovencitas embarazadas, adolescentes embarazadas. ¿Por qué? Porque los niños, los chavillos andan allí, ven en la televisión todo lo que se ve, y los padres no les ponen freno, no les revisan. Entonces ahí está el fuego de la sexualidad y no lo controlan, quizás. Y al rato la típica, ¿verdad? Oiga, pastor, mi hija tiene 13 años, ya se embarazó. ¿Qué hago? Dígame una respuesta, aunque sea por internet. La caso con el muchacho y es una de broncas. ¿Y todo por qué? Porque no sabemos controlar los sentidos que son una bendición. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Josué 7, versículo 20. En esta historia, Dios envía a Josué a poseer la tierra, pero le dice que le diga a todo el pueblo que Dios no quería que agarraran del anatema, le llama, o sea, de las posesiones de la gente, de los cananeos, de los amorreos, que ya vimos esa historia, ¿verdad? Dios no quería que ellos tuvieran contacto con nada de eso. Pero había un hombre de Israel llamado Acán que tomó algo. Entonces, cuando él tomó y desobedeció, en ese momento se detuvieron las victorias de Israel y comenzaron a ser derrotados. Entonces Josué va con Dios y le dice: Señor, ¿por qué nos está derrotando el enemigo cuando tú dijiste que tú estabas con nosotros? Y dijo: la razón es porque alguien tomó del anatema, dice. Entonces Josué pasa revista a todos sus soldados y uno por uno, a ver, ven. Y cuando llega Acán delante de él, miren lo que sucedió. Josué 7:20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y vi 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Fíjate, ahí estaba el dinero, ahí estaban los vestidos lujosos, ahí estaba el mandamiento. No, Dios no quiere que tomen nada de eso. Pero este hombre, ¿qué hizo? ¿Dónde empezó todo? Vio. Y como también vio que nadie lo vio, según él, Josué no lo vio. Ninguno de los soldados de rango vieron a Acán, y seguramente él se aseguró que nadie lo mirara alrededor. Pero no tenía él conciencia, se le olvidó. En ese momento lo sedujo la tentación, el ver un lingote de oro. Imagínate un lingote así de oro, verlo allí entre las ruinas y ver cosas buenas, muy buenas. Dice, el manto babilónico era muy bueno. Entonces miró a todos lados y como que le hizo, y lo tomó. Pero en ese momento llegaron las derrotas a Israel y afectó a todo el pueblo. Fíjate qué tremendo, cuando en un hogar hay estas cosas, se afecta a toda la familia, Pero también en una iglesia, cuando los miembros de esa iglesia andan en esas cosas, también se afecta la vida espiritual de la iglesia y se detiene la bendición. Es una cosa bien seria todo esto, hermanos. Por eso la Biblia nos instruye, y Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por último, Hebreos 5:13. Así como hay un sentido natural de la vista, también hay un sentido espiritual de la vista. Fíjese qué interesante, porque también se discierne de lo que vemos de las cosas del mundo, pero también debemos discernir de las cosas espirituales, y para eso se necesita vista espiritual, discernimiento espiritual. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, está hablando espiritualmente, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, quiero subrayar la palabra uso, ¿qué usan? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles sentidos? Espirituales. Fíjese bien lo que voy a decir. Los 5 sentidos naturales que Dios puso en este cuerpo tienen su equivalencia en el nivel espiritual. También se ve espiritualmente, se oye espiritualmente, se gusta espiritualmente, se toca espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Entonces la tentación está allí por medio de las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo, pero también somos atraídos por la vista espiritual a las cosas espirituales negativas. Es increíble la capacidad que tienen muchos cristianos. Yo a veces digo, híjole, tan ciegos están que no alcanzan a discernir ni a ver. Pero aquí habla del uso de los sentidos. Usted sabe que cuando alguno de los sentidos se atrofia, pues no funciona bien las cosas. Si usted se pone algo aquí en los ojos, una venda, y luego de pronto se la quita y pues se acostumbró tanto a ver la oscuridad que cuando le da un poco de luz se encandila todo, ¿no es cierto? Y usted hace un reflejo así de rechazo. Pablo dijo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero esas cosas se tienen que ver de una manera espiritual, que ese es el otro sentido que debemos de desarrollar, ¿sí? Porque aquí puede haber una tentación también de blasfemar contra Dios, por ejemplo.
Pablo dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan para bien, pero no todos saben eso y no todos alcanzan a verlo. Que si tú eres hijo de Dios, cualquier cosa que suceda, aunque sea negativa, como sea, como te falta uso de tus capacidades de la vista espiritual, no la disciernes. Y muchos cristianos se perturban todo, tanto porque ven a su alrededor muchas cosas que según, pues al no alcanzar a ver de una manera espiritual, las interpretan mal. Y no saben que Dios puede estar obrando a favor de ustedes. Falta uso de los sentidos espirituales. Entonces allí hay una tentación de empezar a reclamarle a Dios. ¿Por qué tú, si eres amor? ¿Por qué permitiste que yo? Cero entendimiento, cero, no alcanzan a ver. Y dice Pablo en esa misma escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero necesitamos aprender a ver también espiritualmente, y también espiritualmente, que es más, la vista espiritual es más poderosa que la vista natural, porque por medio de la vista espiritual tú puedes captar que hay una tentación ahí detrás de la tentación material. ¿Me estoy explicando? Mira, una vez hay una historia en Segunda de Reyes, nada más les doy el texto para que lo anoten los que lo hacen. Segunda Reyes 6:14 al 17. Dice allí que el rey de Siria envió gente de a caballo y carros, un gran ejército, y vinieron de noche y sitiaron la ciudad, dice allí. Y dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, le dice, ¿qué haremos? Estaba todo desesperado el siervo de Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el siervo Giesi miraba así, y miraba el ejército de los sirios, que eran bien aguerridos en la guerra, y eran despiadados, eran asesinos. Entonces Eliseo le dice: no, tranquilo Giesi, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el Giesi: pero ¿cómo si los estoy viendo? Eran miles y miles. Y mira lo que dice Eliseo en el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora, ¿a qué ojos se está refiriendo Eliseo? Espirituales. Porque sus ojos naturales lo estaban llevando a un límite. Él miraba el ejército enemigo mucho más numeroso que ellos. Dijo: hasta aquí llegamos. Pero Eliseo, que conocía a Dios y que tenía una vista profunda espiritual, decía: tranquilo, no te preocupes, no tengas miedo, ¿para qué tanto brinco tan parejo? No, pero ¿qué no ves, Eliseo? Tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero no veo nada. Señor, háblele los ojos a este, de plano estás bien cegueta. De plano está ciego, abre los ojos para que vea. Entonces dice el versículo 17: Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran esos? Los ángeles de Dios, hermano. ¿Qué no dijo Jesús? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese es el peligro del falso evangelio de los sentidos. Ver para creer, dicen. Vengan a ver el polvo de oro, venga a recibir su milagro, véanlo con sus propios ojos, vean las plumas de ángel que han caído aquí. Entonces vea. Y si no ven, ¿qué? ¿No creen? Y a los cristianos en las iglesias les ha enseñado a ver. Y ahí está el ejemplo clásico de Tomás.
Tomás, Jesús resucitó, el Señor resucitó. No, hasta no ver, yo hasta no ver y tocarlo. Y entra el Señor. Ven para acá, Tomás, mete tus manos allí. Imagínenselo, imagínense poquito. Y mete tu mano aquí en mi costado y mete la mano. Ay, Señor, mi vida. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, Tomás, creíste porque me viste y me tocaste. Pero más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Entonces, ¿qué es más profundo? ¿Qué es lo que debemos desarrollar? La vista espiritual, hermanos. Pero unos cristianos son tan naturales que a veces uno dice, ay, ya nacería de nuevo porque es impresionante. Y todavía hay que añadirle a ese evangelio de los sentidos. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Nada. Pues debes de sentir la presencia de Dios. Pásenle al frente todos los que no sienten a Dios. Ahorita oramos para que lo sientan. Y pasan todos los que no sienten. Entonces el otro empieza a hacer la cosa para que lo sientan, ¿no? Y lo sienta a todos. Pues los empuja. ¿Qué te pasó? Dios me tocó, dicen. Y me caí y me levanté. ¿Y para salir y andar haciendo las mismas tonterías que haces? ¿De qué te sirvió tu sentir? No, hermanos, no. Y ahí está la tentación por todos lados. Y déjenme terminar con este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó sobre el mar? Eso está ahí en Mateo capítulo 14. Jesús caminó en el mar. Dice la Biblia que los discípulos iban en una barca. Dice que vieron a Jesús venir caminando sobre el mar y se asustaron. Y dijeron, un fantasma. La Llorona. Un fantasma. Fíjense desde cuándo ven esas cosas. Entonces Jesús les dijo, no soy yo, no soy ningún fantasma. Entonces, como estaba una tormenta, Pedro le dice, Señor, si eres tú, porque la tormenta estaba, el agua caía, ¿no? Si eres tú, manda que yo ande sobre el agua. Entonces Jesús le dijo, ven. Dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca y empezó a andar, ¿sí? Pero mira lo que dice el versículo número 30. O sea, Pedro empieza a caminar sobre el agua, dice Mateo 14:30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué hizo? Al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y esa es la debilidad nuestra, hermanos. Al ver que no hay trabajo, al ver que las cosas están así en el mundo, al ver. Pero escúchenme, hermanos, ahí hay una tentación, porque al ver las circunstancias alrededor dejamos de confiar en lo que Él dijo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí está la tentación. Satanás quiere desviar esa confianza en Dios. Entonces dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, le dijo, lo regañó, ¿por qué dudaste? Le dijo. ¿Por qué dudaste? La duda. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que mirar. La mirada tiene que ser espiritual. Puestas los ojos en Jesús. Puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque todo esto se acaba. Pero lo que Dios te dé aquí en la tierra, disfrútalo. Pero compártelo también. Pero que eso no te clave en esta tierra, ni te lleve ni a endeudarte, ni te lleve por otros rumbos. Y todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, que se expresa por los sentidos, disfrútalo, pero de la manera lícita, como Dios la ordenó. Pero sobre todo, hermano, desarrolla tu vista espiritual. Esto es algo que a veces yo hablo con alguna persona o algo, entonces, pues, el caminar con Dios, los años caminando con Dios, pues te ayuda a ver
¿Me explico? De una manera espiritual. Y a veces ve uno cosas que otros no ven. Y es cuando viene la guía de Dios. Por eso cuando la instrucción pastoral es X, Z, etcétera, es porque se entiende que los pastores vemos más allá. Pero esto es algo que Dios así lo diseñó, ¿entiende? No porque seamos súper no sé qué, no es que seamos súper especiales, no, simple y sencillamente porque en el caminar con Dios, y luego ya Dios llama a unos para que guíen a otros a los caminos de Dios, y podemos ver. Hay gente que ahorita es pastor, que en un momento dado, años atrás, hablando con ellos, de pronto vi espiritualmente. Normalmente yo no digo, pero en ocasiones sí, según Dios me dice, ¿no? Y precisamente últimamente he hablado con algunos que yo les he dicho, ¿te acuerdas cuando yo te dije, tú vas a ser ministro de Dios y tú hasta te asustaste? Oye, ¿cómo supiste? Bueno, pues es una vista espiritual. Ahora, no quiero que me vengan a consultar porque no soy brujo, ni tampoco me manden los de internet. Ay, pastor, no, vea mi vida. Ay, sí, mándame tu signo y tu fecha de nacimiento. No inventen. Luego hacen parecer como que nosotros somos brujos. Soñé esto, interpréteme el sueño. No soy intérprete de sueños tampoco. No, y esto se los digo porque yo sé por qué se los digo. Ustedes están aquí y están viendo y están oyendo, pero hay unos nada más están oyendo, ¿sí? Hermanos, necesitamos crecer en esto. Necesitamos crecer y pedirle a Dios discernimiento. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Hacia dónde estás yendo? Ese es el punto y esa es la enseñanza de identificando las tentaciones, primera parte. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, pidiéndote sabiduría. No podemos hacer nada sin tu sabiduría, Señor, sin tu discernimiento. Pero tenemos que ejercitarnos. Así como podemos usar y ejercitar y disciplinar nuestra vista, nuestros ojos, para ver solo lo bueno, para ver lo que es de buen nombre, para ver aquello que edifica, para saber disfrutar un atardecer, creación tuya, Señor, y ver las cosas hermosas de la vida, que hay muchas cosas hermosas. En esas cosas podemos disfrutarlas, Señor, pero hay una tentación en muchas cosas que ofrece el mundo. Hay tentaciones escondidas, como con Eva allá en el huerto, como Acán, como Lot, como David. Ahí están, Señor. Sabemos que Satanás no descansa. Nosotros en nuestra debilidad nos descuidamos y empezamos a poner nuestra vista en otras cosas y no discernimos, y nos empiezan a atraer las cosas del mundo porque empezamos a ver. Señor, danos esa fuerza para dominar nuestra mirada, nuestros ojos, en el nombre de Cristo Jesús. Pero sobre todo, Señor, desarrolla nuestra vista espiritual, porque esas cosas que ojo no vio son las que tú has preparado para nosotros, y estas son entendidas de manera espiritual. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las tentaciones con discernimiento, con sabiduría. Guárdanos, Señor, porque tú sabes liberar de tentación a los piadosos. En aquellos ofrecimientos, esas cosas que luego nos atraen, y a veces pensamos que es bendición tuya, cuando detrás de eso está el enemigo, Satanás, ofreciéndonos, y tonta e ingenuamente nos dejamos arrastrar, bien fácil, y al rato estamos atrapados ahí. Guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos ver las maravillas de tu ley solamente, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.